chicos. Ya, ahora sí. Ahora sí está grabado. Ya. Si fijan, acá tenemos, nos entrega tres funciones. Una es f de x, la otra es g de x y la otra es t de x. La voy a separar aquí un poquito que están juntas, ¿cierto? Esas tres, ¿ya? Tenemos tres funciones. Y de acuerdo a esas tres funciones nos va a ir pidiendo distintas cosas. En este caso nos está pidiendo en la letra A determinar la función compuesta f o g de x, ¿cierto? Entonces ahí lo que tendrían que ustedes saber o cómo se desarrolla es una función compuesta, ¿cierto? ¿Cómo se desarrolla una función compuesta? ¿Alguien me puede decir cómo se desarrolla una función compuesta? ¿Qué significa f o g de x? ¿Qué significa f Insertar la o g? función g dentro de la función f. La función g dentro de la función f. Bien, ¿cierto? O sea, al estar escrito de esta forma, significa que yo la función g la voy a reemplazar, ¿dónde? En la función f, ¿ya? O sea, en cada lugar donde esté la letra x, la variable x, ¿cierto? Yo voy a reemplazar la función g completa. El mismo procedimiento cuando ustedes reemplazan un número, ¿cierto? Si fuera g de x fuera un 2, yo voy a escribir 2 por 2, ¿cierto? Menos 1 y abajo 5 por 2 más 4. En este caso, como no es solo un número y es una función completa, yo el 6x más 3 lo voy a reemplazar donde esté el x, ¿ya? Hagamos el primero. Entonces la función, y ustedes escriben, este es muy similar al ejercicio 1 del certamen. La función f o g de x, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A la función f, pero donde está la x, recuerden, tengo que reemplazar g. Entonces, en vez de una x voy a escribir 6x más 3, ¿ya? Y menos 1. ¿Se fijan? Lo único que hice fue reemplazarlo acá. Y eso está dividido por 5 por x, entonces en vez de x voy a escribir la función g. 6x más 3. Y todo eso más 4. ¿Ya? Entonces ahí nosotros reemplazamos la función g en la f. ¿Ya? Eso es lo que significa la compuesta f o g. ¿Ya? También puede, no sé si en el certamen saldrá así, pero también puede estar escrita de la siguiente forma. F de g de x. ¿Ya? Puede estar escrito así. Si es que estudian de algún libro o algo, puede que aparezca así también las funciones compuestas, ya que es lo mismo que dice acá. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Esto no es lo mismo que G o F, ¿ya? Tienen un orden. Si está F o G, significa que G lo reemplazo en F. Si está G o F, si está así, ¿cierto? La función F yo la reemplazo en G. Son procesos totalmente distintos, ¿ya? Ya, entonces sigamos resolviendo el ejercicio de arriba. Entonces ahora lo único que me queda hacer es resolver estos paréntesis, ¿cierto? Eliminar términos semejantes y dejarlo lo más simplificado posible. Entonces voy a multiplicar término a término. 2 por 6x sería 12x y 2 por 3 más 6. Y menos el 1 que estaba afuera, ¿cierto? Ya, ahora 5 por 6, ¿cuánto sería? 30x y 5 por 3 son 15. 15 más el 4 que estaba ahí. Y ahora voy a empezar a sumar solamente. 12x, no tengo nada más con quién sumarlo, ¿cierto? El 6 menos 1 sería 5. Sería 5, ¿cierto? Y abajo el 30 aquí tampoco tengo con quién sumarlo. Y el 15 más el 4 sería 19. ¿Ya? Entonces acá nosotros ya no podemos realizar más trabajo algebraico porque no tenemos algo como para poder simplificarlo, algo para poder factorizar tampoco, ¿cierto? Entonces el ejercicio yo lo dejaría hasta acá. No sé si tienen alguna duda de ese tipo de ejercicio, chicos. ¿Dudas de ese ejercicio? ¿Ninguna? No, profesor.
No, yo creo que además, si están trabajando ya en el certamen, yo creo que ya debiesen dominar este tipo de ejercicio, ¿cierto? Profesor, Básicamente ¿se para... escucha bien? ¿Cómo? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, que ya sí, se sí, puso bien más fuerte acá. sí, acá igual está Por yendo eso su... Ya, si hay problemas con el audio me avisan ya, porque acá igual está lloviendo, entonces puede que, no sé, por el internet puede que haya problemas o con la luz, así que me avisan ya. Ya, ese es el primer ejercicio. Como les digo, no es tan complicado el orden que tienen que seguir solamente, ¿ya? Y dependiendo de las funciones a veces se vuelve más complicado porque pueden ser más complejas, pueden haber fracciones, ¿cierto? Entonces a veces es más difícil trabajarlo. Ya, veamos el siguiente ejercicio, el B. El B ya también, ya, lo voy a agregar acá al lado, el B, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está pidiendo acá? Este ya es más fácil. La única dificultad que quizás puede aparecer es que es una fracción y además es negativa, ¿cierto? Puede que a algunos les complique. ¿Qué significa que g de x sea igual a menos 12,17? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué me está diciendo? Que g de x es igual a menos 12,17. Aquí ¿Qué? igual a la expresión de G. Ah, Exacto, ¿cierto? O sea, me está diciendo que g de x vale esto. O sea que esa parte vale menos 12,17. Pero esa parte es también 6x más 3. Entonces yo puedo hacer esta igualdad. 6x más 3 es igual a menos 12,17, ¿cierto? Yo lo puedo igualar. ¿Por qué? Porque es igual a g de x. Ambas son igual a g de x. Entonces, ustedes la van a igualar, ¿cierto? 6x más 3 es igual a menos 12,17. ¿Ya? Ahí está la forma de hacerlo. Y ahora lo único que nos queda es qué cosa. Es trabajar algebraicamente esto. Para encontrar qué cosa. El valor de x. Que cumpla esto, ¿cierto? Entonces tendría que ese 17 como está dividiendo, o dependiendo ustedes, ¿cierto? Multiplican a ambos lados por 17. Entonces les va a quedar de la siguiente forma, ¿cierto? Y acá les va a quedar menos 12. ¿Ya? Y acá solamente nos queda multiplicar término a término. 17 por 6 son 102. Más 17 por 3 sería 51. Va, faltó la X acá, chicos. 51 igual a menos 12. ¿Ya? Entonces los 102x es igual a menos 12 menos 51. ¿Cuánto es menos 12 menos 51? El Sería resultado. menos 63. Ah, bien, bien. ¿Ya? Ahí ojalá no tengan dudas con eso cuando se restan números grandes o 63, ¿cierto? Ya. Entonces ahora me queda solo despejar el X. Despejo el X, ¿cierto? Menos 63, 102. Entonces el resultado sería eso. Al decirme calcule esto, ya el resultado sería eso. Tengan cuidado cuando les dicen lo siguiente. Por ejemplo, si el ejercicio me hubiera dicho eso, es distinto a este tipo de ejercicio, ¿ya? Esto es solamente reemplazar el menos 12,17 en g de x. ¿Ya? No, aquí hay que igualarlo. Así que tengan cuidado con eso, ¿ya? No es lo mismo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Para seguir con el siguiente. Después ya se viene uno más largo, vamos a tratar de hacer algunos pasos de ahí porque es demasiado largo, estaríamos media hora en ese puro ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, en el que viene es este de acá, ¿ya? Este de acá. Yo creo que este tipo de ejercicio es uno de los más, no es de, o sea, no de los más complicados, pero puedo equivocarme, ¿ya? Muy fácil, porque hay mucho cálculo acá, ¿cierto? Profe, disculpe, Dígame. ¿podría volver al ejercicio anterior un segundo? Es Sí, que, dígame. a ver, ¿Hay ya, algún dale. error, alguna duda?
No, era para... Es que no había alcanzado a notar la última parte, pero ya la tengo, ya la tengo. Gracias, profesor. Ustedes también traten de ir trabajándolo ya mientras, el que pueda ir trabajándolo mientras yo voy resolviendo, para ir viendo, ir comparando resultados ya, para fijarse cuando, si es que cometemos algún error, ¿cierto? O algún paso que no se entendió para que me vayan diciendo. Ya. Vamos a pegarla de acá también, porque si no, no me voy a... Necesito las funciones. Hasta acá. Ya. ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio? Ya, la única diferencia es que el ejercicio este se hace muy largo, ¿ya? Por el hecho de que hay varios cálculos que tengo que hacer. Por ejemplo, tengo que encontrar el t de 5, o sea, de menos 5, el 4 por g de 2, el 5 por una función compuesta, de menos 1 además, y aquí hay una función triple, fíjense, la compuesta de f o de t, g o f o t, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algunos detalles. Por ejemplo, hagamos lo que yo hago siempre cuando hay este tipo de ejercicios. Yo trato de, por ejemplo, ponerle el numerito a cada uno de los que tengo que hacer. Por ejemplo, aquí tengo que hacer tres cosas: el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿qué hago? Lo hago separado. Digo, ya, el 1 lo voy a trabajar acá. Ya, es una forma más ordenada. Entonces, lo que voy a trabajar es el t de menos 5. Entonces, ¿qué voy a escribir? El t de menos 5, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué cosa? Voy a tomar la función t, y en cada x que hay en la función t, yo no voy a, ahora que escribo, el menos 5, ¿ya? Entonces voy a desarrollar primero esa parte. 4 por el menos 5 al cuadrado, que lo saqué de acá arriba, ¿cierto? Menos una x. Aquí tengan cuidado, ya, no pueden poner solamente eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo estoy, es menos el menos 5, o sea, eso, ¿ya? Entonces, ese menos con ese menos nos va a convertir en más. Tengan cuidado al no ponerlo con paréntesis o al no poner ese signo menos, se confunden con ese, ¿ya? Y más 5. Entonces ahora desarrollo solamente 4 por menos 5 al cuadrado sería 25. 5 por 5, 25. Ese sería más 5 y más 5. ¿Ya? Entonces 4 por 25 sería 100. Más 10, ¿cierto? Y eso es igual a 110. Entonces el primer término, o sea, la primera parte de ahí, ahora en vez de un t menos 5, yo voy a reemplazar el 110, ¿ya? Después voy a sumar el resultado que me da acá, voy a restar el resultado que me da acá, ¿cierto? Además lo voy a dividir por cada resultado que me da acá. ¿Se fijan? Es un procedimiento muy, muy largo, ¿ya? ¿Cuál podemos hacer? No lo vamos a desarrollar completo, quiero que lo hagan ustedes después, ¿ya? Que desarrollen cada uno de estos términos. Pero quiero que hagamos un par de estos. ¿Cuál quieren hacer? ¿El 5 por GOF o este que es triple? ¿Cuál les tienen que hacer? El triple, profe. Este de acá, ¿cierto? 4, 5. Yo le voy a poner así. Hagamos este de acá. Vamos a cambiar la hoja así para dejarlo libre. Ah, no, aquí podemos hacer algo. Ya. Obviamente ustedes pueden hacerlo los que siguen, ¿cierto? Pero vamos a tratar de... Vamos a dejar ese ahí. Ya, entonces vamos a hacer el 3 G o F T o F o T de 1, ¿ya? Entonces vamos a trabajar aquí en el 4, yo por eso lo voy a poner aparte, ¿ya? ¿Qué vamos a trabajar? El 3 de G, el 3 de G o F de T. 3 de G o F o T. De 1, ¿ya? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahí? Si alguien me puede indicar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer? Si tengo tres funciones. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Si tengo tres, ¿sigo el procedimiento cuando son dos?
¿O se hace de forma distinta? Miren, hay una forma de hacerlo un poquito más rápido. Ya, pero al ser 3, el mismo procedimiento. Yo, ¿qué hago? La función t de 1, ¿cierto? Yo calculo cuánto es t de 1 y el resultado lo voy a reemplazar en f. Voy a calcular ese resultado y ese resultado lo voy a reemplazar en la g. ¿Ya? Y después de todo eso, yo voy a multiplicar por 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Desde acá, desde la derecha a la izquierda, ¿cierto? Entonces voy a calcular primero el t de 1. Entonces voy a tener que hacer 3 cosas distintas. La primera parte, voy a calcular el t de 1. ¿Cuánto es el t de 1? 4 por 1 al cuadrado menos 1 Profe, más 5. Dígame. cuando son 3 se empieza de atrás hacia adelante y cuando eran 2 normal, ¿cierto? Cuando son 2, también se empieza así. Por ejemplo, si fuera G o F, le vamos a poner un número, 2. ¿Ya qué hago? El F yo lo reemplazo en el G, pero en este caso, como tengo un valor 2, a mí me conviene primero sacar el F de 2, ¿cierto? Lo calculo y el resultado lo reemplazo en el G. Sigue el mismo procedimiento, también de derecha a izquierda, ¿ya? Ah, es Exactamente lo que mismo. en el otro caso no había el número, entonces por eso lo hizo de la otra forma, ¿verdad? Y no, si igual, mire, igual lo realizamos así. Nosotros tomamos el G y lo reemplazamos en el F. O sea, el G de X, porque ahora no hay un número, por eso yo le digo el G de X se reemplaza. Si fuera G de 1, yo reemplazo el G de 1 en el X. Pero en este caso, como solamente hay que calcular F o G de X, yo el G de X lo reemplazo en el F. ¿Ya? O sea, igual de derecha a izquierda. Pero en ¿Qué este caso, profesor? usted podría hacer los dos procedimientos. Por ejemplo, podría primero sacar el t de x y reemplazarlo en el f, ese resultado que también va a tener x, también reemplazarlo en el g, pero se nos va a formar una función demasiado complicada. Entonces, aprovechemos de que hay un número. Entonces, ¿qué hacemos primero? Calculamos el numerito y ese numerito que nos va dando, después de los reemplazos, yo lo voy reemplazando en el que viene. Entonces, el primer cálculo que yo voy a hacer, lo voy a marcar aquí sería eso, el t de 1, ¿ya? Entonces yo voy a calcular acá el t de 1. 1 al cuadrado sería 4 por 1, ¿cierto? Menos 1 más 5. Ya, eso sería 4, menos 1 más 5. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es menos 1 más 5? Ya, 8. ya da 8, ¿cierto? Entonces, la primera parte es 8. O sea, el t de 1 es 8. Ahora, ¿qué hago con ese 8? Yo lo voy a reemplazar en el f, ¿ya? Pero lo voy a cambiar aquí de colores para que quede un poco más claro. El primero lo hicimos con rojo. Entonces ahora el que yo voy a hacer va a ser esta parte. Ya no sé si se va a entender con eso. Ya, entonces el que voy a calcular yo va a ser esa parte. O sea, el t de 1, lo que yo obtuve en t de 1 lo voy a reemplazar en el f. ¿Ya? Entonces lo que yo obtuve en el t de 1 lo reemplazo en el f. Entonces lo que yo tengo que calcular es el f de 8, porque es el 8 el que yo obtuve. ¿Cierto? El 8 es el resultado que yo encontré. Entonces, ¿ahora qué hago? Ese 8 yo lo voy a reemplazar en la función f. O sea, voy a decir 2 por 8 menos 1. ¿Ya? Todo esto dividido en 5 por 8 menos 1. Y nuevamente tengo que realizar los cálculos. ¿Cierto? Sería 16 menos 1 y 40. ¿Era menos 1? No, más 4 aquí, disculpe. Ahí. Porque es la parte de abajo. Ya yo estaba de nuevo escribiéndolo de arriba. Sería 40 más 4. ¿Ya? Entonces el resultado de esto sería 15 partido 44. ¿Ya? Entonces ahora, después, como les digo, después de reemplazar el t de 1 me dio 8.
reemplazo el 8 en el F y me da 1544. Entonces ahora el que yo tengo que reemplazar en el G sería el que me dio ahora, el 1544, ¿ya? Entonces yo voy a calcular, bueno, no sé si se entiende esto de los circulitos. Ya, entonces ahora lo que tengo que calcular es el G del 1544, ¿ya? Eso es lo que me queda calcular. Entonces yo tengo que reemplazar el 1544 pero en el G, o sea acá, ¿cierto? Sería 6 por 1544, parece que estoy reemplazando acá, más 3, ¿ya? Y ahí ustedes después calculan esta fracción, y ahí ya estaría el resultado, ¿cierto? Ah, pero necesitamos multiplicarlo por 3, así que hagámoslo. No. Sería 6 por 15, o lo podemos simplificar aquí, por ejemplo, S con S, y nos da aquí 3, y abajo 22. Ya yo les voy a escribir el resultado acá, y ustedes lo realizan después, por el espacio más que nada. Entonces el resultado acá me da 111 partido 22. ¿Ya? Entonces ahora yo encontré el resultado que fue esto. Y ese es el resultado que yo al final tengo que multiplicarlo por 3. ¿Ya? Ese resultado lo multiplico por 3. Y ahí recién yo encuentro la función compuesta esta. O sea, el resultado sería 333 partido 22. Está multiplicado ya por 3. ¿Ya? Y eso es el resultado de esto. O sea, aquí. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillo? Fíjense que solo en esta parte nosotros realizamos todo este procedimiento, ¿ya? Solo en esta parte. Entonces a ustedes les queda, ahí ahora ustedes reemplazan este valor. Y aquí tendrían que calcular S. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de un Creo ejercicio que igual es largo? Diga. Entonces el resultado de G era el que multiplicábamos por 3. Es que, sí, es que en realidad el resultado de G, de este resultado, es yo haber reemplazado los valores anteriores también. Yo saqué el T1 y el resultado lo reemplacé en el F. O sea, lo reemplacé aquí. El resultado que me dé con ese reemplazo, con el 8, lo reemplazo acá. Y ese resultado es el total de todo que lo voy a multiplicar por 3. ¿Ya? Entonces sigan ese orden ustedes. Pero sí, el resultado que me den G es el que yo multiplico por 3 al final. ¿Ya? Entonces acá es lo mismo. Por ejemplo, el G o F. Ustedes reemplazan el menos 1 en el F, encuentran un valor. Ese resultado lo reemplazan después en el G y les va a dar otro valor. Y ese valor que ya encontraron en el G lo multiplican por el menos 5 que está acá afuera. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, al final el resultado de eso se multiplica por el número que está afuera. Acá lo mismo. El T de menos 2. Usted reemplaza el menos 2 en el T, el resultado lo multiplica por ese menos 6. ¿Ya? Y después realiza la suma completa. Pues por eso yo le pongo numeritos acá. ¿Por qué? Porque después busco el 1 y lo reemplazo acá. Busco ya el 4 y lo reemplazo aquí. Busco el 5 que tengo aquí chiquitito, ¿cierto? Para no perderme, porque como les digo, es un ejercicio largo, entonces tengo que trabajarlo separado. Quizás voy a ocupar más de una hoja, entonces para no perderme cuál resultado corresponde a cuál, yo le pongo numeritos. Ustedes pueden ponerle un asterisco y un color, dependiendo cómo quieren ordenarse, ¿ya? Pero ese es el procedimiento. Tienen que ir paso por paso. Por eso les digo, es un ejercicio que uno se puede equivocar. No significa que no lo sepa hacer, pero se puede equivocar porque hay muchos signos y mucho cálculo que parece básico, ¿cierto? Pero a veces me confundo. Aquí mismo casi me equivoco, ¿cierto? Por no estar mirando bien el ejercicio. Entonces la idea es que tengan cuidado con eso, ¿ya? ¿Dudas con ese? Para que avancemos al otro. ¿Dudas? No sé si tienen más dudas de ese tipo de ejercicios de los compuestos. Ya, seguimos entonces. Vamos al otro ejercicio que son ya los... Este de acá.
Ya, acá tenemos... Creo que ese era el ejercicio. Y aquí nos dice acá, nos va a dar dos funciones, ¿cierto? Una función, la primera función que está acá, ¿cierto? Que va de, entran valores de los reales y salen valores de los reales, ¿cierto? Y que es una función que tiene la variable x, ¿cierto? Que sería esta, la función f. ¿Qué tipo de función es esa, chiquillos? Lineal, cuadrática, exponencial. ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de función es? Lineal. ¿Lineal? Ya. ¿Por qué lineal, cierto? Porque el x está elevado a 1, entonces no debiese tener más problemas de trabajarlo. Entonces a lo mejor si me lo piden graficarlo, que parece que sí lo piden al final, es más fácil, ¿cierto? Porque es lineal solamente. Nosotros vimos algún ejercicio de cómo graficarlo. Ya. Veamos el ejercicio. ¿Qué nos dicen? Nos da la función f, como les digo, una lineal, y después nos da otra función g, que en este caso está una cuadrática, ¿cierto? Entonces sabemos que hay una recta y hay una parábola. Sabemos eso. Entonces si nos piden graficar, ya sabemos que es una recta y una parábola. Solamente por el tipo de gráfico que son, una recta. Como es negativa, yo no puedo tener ese tipo de pendiente. ¿Se acuerdan cuál es la pendiente cuando el x era negativo? ¿Qué pasaba con la pendiente? Era hacia el otro lado. Cuando es negativo, es como que yo bajo el cerro, ¿cierto? O sea, el gráfico debiese ser hacia abajo, ¿ya? Y esta es un valor positivo delante del x cuadrado, me indica que la parábola es así. Si fuese negativo, yo tendría que escribirla, dibujar la parábola hacia abajo. Pero hasta ahora yo sé que esos son los gráficos de esas dos funciones. Al ojo, ¿cierto? ¿Se ve al ojo? No sé dónde van ubicados ni dónde cortan. ¿Ya? Hola. Silencio el micrófono, por favor. Ya. Entonces acá tengo estas dos. Me dice determinar el valor de x tal que se cumpla eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero me dice que calcule 5 por f de x. Eso es solamente multiplicar la función f de x por 5. ¿Ya? Entonces la voy a hacer. Lo voy a hacer acá. 5 por f de x. Eso significa, ¿ya? ¿Cuánto sería? O sea, voy a multiplicar el 5 por la función f de x, que sería esta de acá. ¿Ya? Entonces sería, la multiplico por esa de aquí. ¿Ya? Déjenme extender. Se fijan que lo único que hice fue multiplicar la función f de x por 5. Entonces ahora desarrollo el paréntesis. ¿Cuánto me quedaría? 5 por 3 sería menos 15x, ¿cierto? Y 5 por 4 partido 5 sería 4, 20, 15. ¿Ya? Entonces ahora solo desarrollo esa parte. Esto lo puedo simplificar, ¿cierto? Que sería 4. 20 dividido 5, ¿cierto? Sería 4. Entonces la primera parte, el 5f de x, sería esta de acá. Ya, yo la voy a guardar. Ahora tengo que calcular el 2g de x, porque yo necesito saber que sean iguales, ¿cierto? Después lo igualo cuando ya tenga los resultados. Entonces voy a calcular el 2 por g de x. ¿Cuánto es 2 por g de x? Sería 2 por la función g de x, que en este caso sería la que está acá. Entonces sería 3x cuadrado menos x más 3. ¿Ya? Menos x más 3. Entonces ahora me queda solo multiplicar término a término. 2 por 3 sería 6x cuadrado. 2 por menos x sería menos 2x. Y 2 por 3 sería 6. ¿Ya? Entonces ahora tengo ya los dos resultados. Tengo los dos resultados que serían el 5f de x y el 2g de x. ¿Qué tendría que hacer yo ahora con esos resultados? Según el problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esos resultados? Igualarlos. Igualarlos, ¿cierto? Porque me dice que eso es igual a eso. O sea, esta parte es igual a eso. ¿Ya? Entonces lo único que hago es igualarlo. Voy a dejar un poquito de espacio.
los voy a igualar, que sería 15x más 4 es igual a 6x cuadrado menos 2x más 6, ¿cierto? ¿Se fijan? Y ahora, ¿qué es lo que creen ustedes que tengo que encontrar? Me dice, encuentra el valor de x. ¿Qué tendría que hacer yo con esto? Aquí hay una cuadrática. Entonces, para yo encontrar un valor de x cuando hay cuadráticas, yo tengo que dejar todo igual a 0, ¿se acuerdan? Entonces voy a tratar de dejar todo 0. Voy a dejar el 0 en este caso a ese lado. Tengo 6x cuadrado menos 2x más 6. Tengo 15, menos 15x, entonces sería más 15x, ¿cierto? Y el más 4 sería acá menos 4. ¿Ya? Entonces ahora trato de juntar términos semejantes, que sería el menos 2 con el 15 sería más 13x, ¿ya? Y el 6 menos 4 sería más 2. ¿Ya? Entonces me quedó una cuadrática. ¿Cómo yo encuentro los valores de x en esa cuadrática? ¿Quién se acuerda cómo se hacía? Si me pueden dar alguna forma de encontrarlo. Porque me dice, determine el valor de x. ¿Cómo determino el valor de x si aquí tengo una cuadrática? ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué puedo utilizar? ¿Nadie me va a dar la respuesta? Ya, yo se las voy a dar. Para encontrar soluciones de las ecuaciones cuadráticas, acuérdense que ustedes podían aplicar una fórmula. Se las voy a dejar acá ya. X va a ser igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac, y eso va a estar dividido en 2a. ¿Ya? Esa es la forma de encontrar las soluciones de la cuadrática, ¿cierto? En este caso, como es cuadrática, les van a dar 2. Entonces, lo único que tendrían que saber es cuál es el ABC ahora para poder reemplazarlo en la fórmula. ¿Cuál es el A? El B y el C. Ya, pues ayúdenme, chiquillos. ¿Cuál es el A? El A sería 6x cuadrado. No. El A solamente son números, ¿ya? Ah, ya. Recuérdenlo. Solamente son los números que acompañan a eso. Sería en ese caso Mm, S, en ese caso sería S, en el- este caso sería S, ¿ya? ¿Por qué lo marco con el signo? Porque si es menos, tiene que ir con el signo, ¿ya? sí. Entonces, el B sería el 13 y el C sería el 2, ¿ya? Entonces ahora lo único que tienen que hacer ustedes es reemplazar cada valor de esto en la fórmula, ¿ya? Entonces vamos a tratar, a ver, si es que tengo espacio acá, sería menos B, en ese caso sería el menos 13, ¿cierto? Más menos la raíz B cuadrado, que sería 13 al cuadrado, menos 4 por A, el A sería 6, y el C sería 2, ¿cierto? Y ahí nos queda la raíz. ¿Ya? Y esto está dividido por 2a, que sería 2 por 6. Igual lo escribo acá ya. Entonces nuestra x va a ser igual a menos 13 más menos. Si ustedes realizan todo ese cálculo, si quieren después lo hacen ya, el resultado aquí dentro va a ser 121. ¿Ya? Porque yo lo tengo desarrollado, entonces para que ustedes lo terminen ahí el desarrollo. Y abajo 2 por 6 son 12. ¿Ya? Entonces, me va a quedar menos 13 más menos el valor del 11, ¿cierto? Y eso dividido 12. ¿Y cómo sacan los 2x aquí? Uno lo sacan con la suma y el otro con la resta. O sea, menos 13 más el 11 y partido 12. Y el otro menos 13 menos el 11 y partido 12. ¿Cierto? Entonces el primero nos va a dar menos 13, nos da 1 partido 6,
y el de abajo nos da menos 2. ¿Ya? Nos dio esos dos valores. Un sexto. Profesor, ¿y por qué abajo en el queda 6? Acá abajo, es que el cálculo, mire, menos 13 más el 11, ¿cuánto sería? Menos, Menos 2. menos 2. Entonces queda menos 2 dividido 12. Y ese sería Ya. un sexto. Solamente está simplificado, ¿ya? Ah, ya. Y acá arriba igual, o sea, acá abajo, menos 13 menos 11 son menos 24, ¿ya? Menos 24 partido 12 sería menos 2, ¿ya? Por eso les digo que traten de ir desarrollándolo ustedes. Aquí por espacio yo no fui paso por paso. Aquí podría haber Sí. calculado el cuadrado, después eso, ¿ya? Pero solamente voy viendo eso. Por eso quedó menos un sexto, porque quedaba menos 2 doceavos, ¿ya? Entonces, estos valores son los valores de x. Acá me dice determinar el valor de x, pero como se forma una cuadrática, yo encuentro dos valores, ¿ya? Entonces, los dos valores que cumplen esta igualdad son el menos un sexto y el menos 2, ¿ya? A lo mejor aquí tienen que darse cuenta que tienen que multiplicar primero y después igualar las funciones. Y acuérdense, si tengo cuadrática, yo siempre la llevo a esta forma, a algo igual a cero, para poder buscar los valores que cumplen esta igualdad, ¿ya? Yo con esos dos valores debo hacer cero esa función. Esa es la forma de desarrollar ese tipo de ejercicio, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. Parece que no sale ninguna duda, po. Ahí yo pienso que no tienen duda, ese es el problema. Ya, sigamos entonces. Nos queda, creo que un ejercicio, que el que sigue es el B. Y aquí este es igual muy parecido al de la prueba, al del certamen. ¿Ya? Ahora vamos por el B. El ejercicio B Profe, yo dice, tengo una pregunta. dígame. ¿Cuándo una función es biyectiva, epiyectiva y sobreyectiva? Ya, en el último ejercicio hay que graficar y revisar eso. Así que ahí lo vamos a ver, ¿ya? Ya, profe. Lo vamos a ver gráficamente para que se entienda, porque si no es medio complicado con la teoría. Creo que lo vean más gráficamente que... Al entenderlo gráficamente se entiende la teoría, ¿ya? Es como para atrás, pero se entiende más claro. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Sí, en el último ejercicio, porque, a ver, déjenme revisar. Hay que, Ya, profe. Gracias. claro, hay que determinar las restricciones para que sea biyectiva, ¿ya? Entonces ahí vamos a aprovechar de ver qué es, por ejemplo, para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobre. Entonces ahí vamos a ver por qué tenemos que restringir ciertas cosas, ¿ya? Ahí se los voy a explicar. Veamos el que sigue, por eso, veamos el que sigue, ahora es graficar, pero ese lo vamos a graficar rapidito, así que para que podamos ver eso. Ya, el ejercicio B, ¿qué es lo que pide? Ya, el B nos pide, en el primer caso, ¿cierto? Nos pide calcular el F más G. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer solamente al decirme eso? Es muy fácil este ejercicio. ¿Qué es lo que tengo que hacer si me dice cuánto es F más G? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál es F? Ese de acá. ¿Cuál es G? Ese de acá. ¿Y qué me está pidiendo hacer? Sumarlos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar F, ¿cierto? Y lo voy a sumar con el G. ¿Se fijan? Lo único que hice fue sumarlos. Entonces ahora lo ordeno. Por ejemplo, el 3x cuadrado va a quedar primero, siempre van los primeros los x. El menos 3x menos x sería menos 4x, ¿cierto? Y más 4 quintos más 3. Oye, ahí me complica, ¿cierto? Porque hay una fracción, pero yo lo puedo hacer un ladito. En una parte de la hoja. Yo lo puedo hacer, ¿cierto? Saco el mínimo que es 5. Algunos lo hacen más rápido ya, pero lo vamos a hacer paso a paso. El 5, contenido en el 5 es 1. Y 1 por 4, 4. Más. Recuerden que aquí hay un 1. El 1 contenido en el 5 cae 5 veces. O sea, 5 veces está contenido. Y 5 por 3 son 15. Entonces el resultado de eso sería eso. ¿Ya? Entonces en vez de escribir 4 quintos más 3, yo escribo más
19 quintos. Y esto de aquí es el resultado, toda esta parte. ¿Ya? Porque lo único que hice fue tomar el f, le sumo el g. Y de ahí lo calculo, lo voy haciendo un poquito más chico, ¿cierto? Lo voy simplificando y lo dejo como una cuadrada. ¿Se fijan? Entonces no hay mucha complicación. En el siguiente es lo mismo. Ya prefiero que pasemos al... ¿Qué pasó? Ya. En el 2 tengo la resta, así tendría que hacer lo mismo. Ya ustedes escriben el 3x más 4 quintos. Este lo voy a dejar escrito solamente. Menos, y aquí tengan cuidado, cuando hagan un menos, ustedes tienen que ponerlo obligatoriamente entre paréntesis, porque ustedes están restando todo eso. Si yo no lo escribo entre paréntesis, estaría restando solo la primera parte. Entonces ahí tendría problema con los siguientes signos. ¿Ya? Aquí lo único que va a hacer después es cambiar los signos y vuelvo a reordenar. ¿Ya? Y en el último, me pide la función f por la g. Ya, de nuevo lo voy a dejar escrito. Sería la función f, 4 quintos, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por ¿cuál función? Por la g, que sería esa parte. ¿Ya? Entonces aquí lo único que les queda hacer a ustedes es multiplicar término a término. S por S, S por S, S por S, y después los que siguen. S por S, S por S, y S por S. Y después ustedes van sumando y van juntando. ¿Ya? ¿Alguna duda de eso? Y ahora pasamos al de la inyectividad y sobreyectividad. ¿Dudas? ¿Ninguna duda de este ejercicio? Este es súper fácil, ¿ya? Solamente realizar la suma o resta y en este caso multiplicación. Y creo que en el... Déjenme revisar. Creo que en el certamen es idéntico. Ah, no, aquí solamente les preguntan la suma y la multiplicación de un... Sí. Y acá arriba fíjense que tienen un 4f(x) igual a menos g de x, que es muy similar a este. Es muy similar, solo que no es 5f por 2 que hay aquí, sino que ahora es 4f y menos g de x. Tendrían que primero calcular el 4f de x y después calcular el menos g de x. ¿Ven que son muy similares? Ya, vamos al otro entonces, al de graficar y... Sí, graficar en FG. Profesor, Dígame. la profesora la semana pasada comentó algo sobre graficar los problemas en este caso porque no creo que lo iba a sacar porque igual no hemos entendido mucho. No sé si estoy equivocado. ¿Cómo no va a ser graficar? Sí, creo que igual como que no hemos practicado mucho en eso. Ya no me Mañana, digas nada. pero aquí ya entendí si tenemos que graficar. Ah, ya. Solo que había cambiado como algo a formal y lo otro informal, algo así del dominio y el recorrido. Ah, ya. Claro, eso era, pero no era que no hubiera que graficar. Ya tienen que graficar Que igual. uno no era necesario que fuera tan detallado como el otro, sino que era demostrar en realidad cuál era El dominio recorrido. la... Claro, Ya. Ya, aquí, pues miren, aprovechando de que vamos a graficar, vamos a ir viendo dominio recorrido, aprovechando para hacer el ejercicio. Ya, entonces hay que graficar f y g, miren. Dejen poner la función f y g primero, antes que se me olvide. Las vamos a poner solo esta parte ya para ocupar menos espacio más que nada. Acá. Vamos a poner la función f, que sería esa. La vamos a dejar aquí. Y vamos a poner la función g, que sería esa. ¿Ya? Entonces ahí están las dos funciones. Las voy a dejar aquí para que las podamos graficar.
Vamos a poner separados para calcular cómo graficar. Ya, nosotros estuvimos viendo algunos ejercicios de cómo graficar, po. Ya, por ejemplo, esta función tenía varias formas, o sea, tenía una forma, miren. Las funciones tenían la siguiente forma. Vale, hay que escribir con negro. O f, puede ser i o f, ¿ya? Tenía una x más un b. O puede estar escrita también, dependiendo de dónde estudien, o la profe parece que escribe mx más un b. Ya, es lo mismo. Creo que la segunda es la que estábamos ocupando. Recuerdan que las funciones, las que eran lineales, se escribían de esta forma, mx más un b, donde el m era la pendiente, ¿ya? Y donde el b, se lo voy a escribir, es el corte con el eje y, ¿ya? O sea, en este caso, ¿cuál es la pendiente en este ejercicio? En el f de x. ¿Cuál es la pendiente? Según esto de acá abajo. ¿Cuál es la pendiente? 3x menos 3x, No, es solo esta parte. o sea, menos 3. Menos 3. Entonces usted puede poner que la pendiente es menos 3. ¿Cuál es el corte con el eje X? A ver cómo lo pongo. Le voy a poner una... No se escribe así ya, pero para que usted entienda. El corte, o sea, el corte con el eje Y. Ya yo lo voy a poner así, pero para que se entienda nomás. Para dejarlo escrito. ¿Cuál es el corte con el eje Y? En este caso. 4. 4 quintos. 4 quintos, ¿cierto? Entonces escribimos que es 4 quintos. Y lo vamos a aproximar, lo vamos a escribir como decimal, que es 0,8. Más que nada para poder graficarlo. Ya, porque 4 quintos a lo mejor es complicado saber dónde poner, pero el 0,8 es más facilito, porque está cerca del 1, ¿cierto? Entonces yo eso ya tengo cómo graficar esta función. Porque yo tengo una pendiente. Acuérdense que la pendiente, si era negativa, o sea, si era positiva, nosotros sabemos que esto es una recta. Si la pendiente es un valor positivo, lo voy a escribir acá. Voy a tratar de dejarlo escrito aquí para que después lo puedan ver, ¿ya? Si la pendiente es mayor que 0, tiene esa forma. Es una recta, entonces va como subiendo. O sea, no como subiendo, sube, ¿cierto? Que es como yo les decía, si la pendiente es positiva, yo voy a subir el cerro, ¿ya? Si la pendiente es negativa, ¿qué hago yo? Yo bajo el cerro, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber ustedes, por eso yo les decía, en este caso, como yo sé que es menos 3, yo sé que el gráfico aproximado debiese ser así, ya va hacia abajo, no sé en qué parte va todavía, pero va hacia abajo, ¿ya? Entonces ya tengo varias cosas ahí, po. Ya, la otra, esto es donde corta el eje Y, entonces ahora yo puedo más o menos graficarla, hacia aproximado, ya yo puedo trazar el gráfico, ¿cierto? Un aproximado, trazar el gráfico, supongamos que es el gráfico, tengo que el corte con el eje Y es 0,8, entonces si yo supongo que el 1 está ahí, 0,8 aproximado, va a estar por ahí, ¿cierto? 0,8. Yo sé que por aquí pasa la recta, porque sé que cortan el 0,8, ¿ya? Y yo sé que no pasa así, no pasa de esta forma, pasa hacia abajo, o sea, pasa algo así, ¿ya? Algo así pasaría porque pasa por el 0,8, pero me está faltando algo. ¿Dónde corta aquí? ¿Ya? Esa es la única forma, la única parte que me falta. ¿Cómo yo encontraría ahí donde corta? No sé si les van a pedir gráfica, poner el punto donde corta, ¿ya? Porque con esto yo puedo sacar dominio recorrido. Con esta sola gráfica, así como está, yo puedo sacar dominio recorrido si es que me lo piden. ¿Ya? ¿Alguien sabe cómo sacar dónde cortan el eje X? Ya, mira. Voy a tratar de explicarle, ¿ya? Solamente si se los piden, si no se los piden no lo calculen. Para sacar dónde corta el eje, en el eje X,
yo al y le voy a dar el valor de 0. ¿Por qué? Porque aquí solo avanza en x, no sube ni baja. Por eso se forma ese punto. Entonces al y yo le voy a dar el valor de 0. Si yo quiero saber dónde cortan el eje y, al x le doy valor de 0. ¿Se fijan? Si yo al x le doy valor de 0, me da 4 quintos. Entonces yo sé dónde cortan el eje y, que ya lo puedo sacar directamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo podría calcular dónde corte al eje y? O sea, al eje x. Corte en x. Ya, yo al i le voy a dar el valor de 0. O sea, esa parte. ¿Ya? Eso dice, ¿se fijan? En vez de escribir f(x) igual a menos 3x más 4 quintos, yo a esa parte le escribo ahí escribo un 0. ¿Ya? Entonces ahora lo único que me queda despejar es el x. Entonces me quedaría menos 4 quintos igual a menos 3x. ¿Cierto? ¿Se entiende? Entonces ahora, ese menos 3 que está multiplicando al x va a quedar multiplicando acá abajo, ¿cierto? Porque está multiplicando, entonces pasaría dividiendo, o sea, pasaría acá a la parte de abajo. Entonces me queda menos 4, 5 por 3 son 15, menos 15. Y eso es igual a x, ¿ya? Entonces el valor de x va a ser igual a, esos signos yo lo elimino, ¿cierto? Porque son los dos negativos, sería 4 dividido 5, o sea 15. Que sería 0,26 aproximado, ¿ya? Entonces ahí es donde cortan el eje X, que sería aquí, ¿ya? Entonces este valor de aquí, ese valor de ahí sería 0,26, ¿ya? No sé si se entiende, chiquillos, cómo se grafica. Si a ustedes no le piden graficar así como con todos los puntos, solamente les piden para poder calcular dominio recorrido, yo solamente con el corte, yo estoy bien, entonces trazo la recta, ¿no? Y después veo dominio recorrido, ¿ya? La voy a graficar en un graficador mejor para que se vea más bonito porque ahí se ve súper feo. Para que Profe, dígame. una pregunta aparte, de casualidad, ¿usted tiene el solucionario de esta guía que está desarrollando? No, me la pasaron así nomás. Ah, es que me gustaría saber después la respuesta de la C, la Vale. donde había que determinar en el ejercicio 1. ¿Ve que dijo que lo siguiéramos haciendo nosotros? Sí, me gustaría ver si después podría dar el resultado para ver si llegué a eso. A ver si Sí, proyecto. se los voy a tratar de calcular aquí en una hoja así como la de la clase y enviársela, ¿ya? Pero si puede me acuerda para yo enviarle el ejercicio, si es posible, ¿ya? Ya, profe. ¿Ya? Ahí me acuerdo. Sí, no habría problema, yo se lo puedo desarrollar para que puedan revisar ustedes si es que van bien o no, ¿ya? Entonces sigamos con como les dije, les voy a graficar acá el ejercicio. No sé si está bien escrito, déjenme ver. Menos 3x más 4 quintos. Ya, acá está. Es más que nada para que se vea mejor, ¿ya? Ya, nosotros dijimos que... ¿Saben qué voy a hacer mejor? Voy a cortarlo. Ahí sí. Vamos a tapar el de la F. Y ahí sí tenemos el gráfico un poco más... O sea, harto más bonito. Ya, se supone que ese gráfico es ese, ¿ya? Ya, si se fijan, aquí esta parte de acá es el 0,8, ¿ya? El 0,8 que es el corte. Y esta parte de aquí es el 0,26. Si se fijan, está entre 0 y 0,5. Entonces sería 0,26, el de ahí. Y entonces yo ya tengo el gráfico de eso. Con eso a mí me basta, ¿ya? Con eso a mí me basta para yo encontrar el gráfico. ¿Qué más les piden a ustedes el dominio recorrido de estos gráficos? Eso les piden, ¿cierto? ¿O se los piden calcularlos? ¿Se los pide desde un gráfico el calcular el dominio del recorrido? ¿O no? A ver. Dominio recorridos. Ah, pero después les pide gráfica.
Ya, no es lo que les pide, se los pide de otra forma. Ya. Se fijan entonces, haciendo estos pasos yo puedo encontrar el gráfico de esta función. Entonces después me pide graficar las dos en ambos lados. ¿Ya? O sea, en el mismo gráfico. Vamos a hacer la otra que es la cuadrática. La cuadrática está acá. Que sería esta de aquí. Ya. ¿Qué es lo que sabemos de la cuadrática? Antes de ponernos a graficar. Tenemos que la función tiene un número positivo acá, ¿cierto? El positivo. Y ese es el a. Todas estas funciones tienen la forma así. Un ax cuadrado más un b más un c. ¿Ya? Porque de ahí ustedes sacan las letras para aplicar la fórmula de repente, ¿cierto? Cuando necesitan aplicarla, la aplican. La menos b más menos raíz, esa forma. Entonces, cuando el a, aquí les voy a anotar, cuando el a es mayor que 0, tiene esa forma. ¿Ya? Tiene esa forma la parábola. Y cuando la es menor que 0, tiene esa forma. ¿Ya? Cuando la es igual a 0, da lo mismo porque se formaría una lineal. Entonces ustedes ya trabajan la lineal, que sería de esa forma, ¿cierto? Porque sería el x cuadrado. Entonces lo que a usted le importa es que cuando el a sea mayor que 0, va a ser de esa forma. Cuando sea menor que 0, de esa forma, ¿cierto? Entonces en este caso, como es un 3 y es mayor que 0, yo sé que mi gráfica tiene esa forma de partida. ¿Ya? Y la otra es que este numerito de acá cumple la misma función que en la anterior. Cumple la misma función. ¿Qué función cumplía? Ese numerito de ahí, que en ese caso vale 0,8. Es el corte con el eje Y. ¿Ya? Ese menos 3 de ese caso, entonces el corte con el Y va a ser igual a 3. Entonces yo tengo varias cosas. Tengo lo siguiente. Tengo que es hacia arriba, ¿cierto? Y además tengo que corta en el 3. O sea, va a cortar en el 1, en el 2 y en el 3. Yo sé que corta acá. ¿Ya? Yo sé que corta ahí. Entonces ahora tengo que ver si el gráfico va así y corta así o baja así y corta. Entonces, ¿qué necesito saber? Calcular la pendiente. ¿Ya? Calcular la pendiente. ¿Y cómo yo calculaba la pendiente? Teníamos una fórmula. O sea, calcular el vértice que sea. Disculpa. Teníamos una fórmula que era menos b partido 2a, coma 4ac menos b cuadrado partido 4a. ¿Se acuerdan que teníamos esa fórmula? Entonces ese me va a dar el vértice. Entonces voy a calcular primero el menos b partido 2a. Menos b partido 2a. Y eso va a ser igual a, ocupo los valores de acá. El menos b, vamos a anotar aquí los valores para que no se nos olvide. Ahí. Menos b sería menos 1. Entonces sería menos menos 1. Partido 2a, que sería 6. ¿Cierto? Entonces esto sería un sexto. ¿Ya? Ese es el menos b partido a, o sea, la parte de ahí del vértice. Y ahora nos queda la de acá, que sería 4ac menos b cuadrado partido 4a va a ser igual a 4 por a, que sería 3, por c, que sería 3, menos b cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado, y 4 por 3. ¿Ya? Sería aquí, habría que multiplicar solamente, ¿cierto? 4 por 3, 12, y 12 por 3, 26, menos 1, 4 por 3 son 12.
Entonces quedaría 35 partido 12. ¿Ya? Que esto es 2,91 aproximado. ¿Ya? Entonces tenemos los dos resultados. Tenemos el 1/6 y el 2,91. Y un sexto aproximado, ¿cuánto sería? 0,16. Ya, entonces tengo estos dos valores. Y ese es el vértice. O sea, el vértice va a estar. Aquí está el 1 en el 0,16. O sea, por aquí. Y el 2,91. O sea, por aquí más o menos el vértice. Entonces yo con eso ya puedo hacer el gráfico. Yo sé que va así y después va así. ¿Ya? ¿Dudas con eso, chiquillos? ¿Alguna duda o algo que no hayan visto? Para que veamos el tema de la inyectividad. No, profesor. ¿Ya? Entonces traten de ver el video después y vean cómo se sacaba el vértice, ¿ya? Y darse cuenta de estos cositos. Entonces aquí por eso yo sabía dónde cortaba el 3, pero faltaba dónde era el vértice, si es que el ejercicio iba hacia acá o hacia acá, ¿ya? Y ahora yo voy a graficar los dos, pero en la aplicación para que se pueda entender mejor el tema de la biyectividad e inyectividad, ¿ya? Acá. Bien. Por ejemplo, vamos a partir con esta. Y tengo la siguiente función. ¿Ya? Esta es una función cuadrática. Una función cuadrática, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Miren, aquí yo tengo puntos. Ahí. Aquí tengo, por ejemplo, las siguientes cosas. Para que sea inyectiva una función, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser 1, 1, ¿ya? Tiene que decir que, por ejemplo, si yo reemplazo el valor 1 en la función, a mí me tiene que dar un resultado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en este caso, si reemplazo el 1, me da 1. El resultado sería 1, o sea, sería ese. Y, por ejemplo, si reemplazo el menos 1, también el resultado es 1. Entonces, al pasar eso, no estoy diciendo que sea 1, 1. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el 1, da un valor, y si reemplazo el 1, da el mismo valor. Y eso no puede suceder, ¿ya? Tiene que ser que si yo reemplazo otro valor, me dé otro valor distinto al anterior. No sé si se entiende. Por ejemplo, a ustedes siempre le explican con algo así. Ya, aquí tengo X, acá está Fx, ¿ya? O sea, por ejemplo, en este caso yo reemplazo el 1 y me da 1. Reemplazo el menos 1 y también me da 1. O sea que si me pasa esto, que si yo tengo dos flechitas hacia el mismo número, esta ya no es inyectiva, ¿ya? Porque no es 1, 1. Aquí tengo dos valores que dan el mismo valor, ¿ya? En este caso. ¿Dónde podría ser inyectiva? Miren. Por ejemplo, déjenme graficar otra. La función x. Ya, por ejemplo, esta función. Si yo reemplazo el 1, me va a dar resultado 1. Si reemplazo el menos 1, me da otro resultado, me da el menos 1. Si reemplazo el menos 2, me da menos 2. Si reemplazo el 2, me da 2. Se fijan, en ningún momento me da el mismo resultado con valores distintos. ¿Ya? No me da los mismos resultados con valores distintos. Se fijan, cada valor tiene su única imagen. 1,5 es 1,5, 2 es 2. Entonces no tengo un valor que dé el mismo resultado. En las cuadráticas siempre va a haber dos valores que dan el mismo resultado, porque si yo elevo al cuadrado un valor positivo y elevo al cuadrado un valor negativo, el mismo valor, el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Es un poco difícil al principio entenderlo, ¿ya? ¿Se entiende lo que es inyectividad entonces? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Si no se entiende, díganmelo el tiro para que lo vamos tratando de explicarlo de nuevo. Miren, de nuevo, da dos valores. Con el 1 da 1, con el menos 1 también da 1. Entonces, de esa forma ya deja de ser inyectiva.
una forma de verlo gráficamente, ya, es con una línea horizontal, chiquillos. Por ejemplo, si yo trazo una línea horizontal, por ejemplo así, si me corta en 2 puntos, tiene que ser recta, ya en ese caso no me dio recta. Si me corta en 2 puntos, significa que ya no es inyectiva. Pero ¿qué? Tiene que ser una recta, que tiene que ser cortito. Ya, voy a intentar trazar esta recta, ya es la que va por el 1. Ya, que es la que estamos viendo. Si me corta en 2 puntos, significa que ya no es inyectiva. Ya, entonces si la gráfica, en este caso me corta en 2 puntos, pero en este caso, en la de la lineal, por ejemplo, ¿en cuántos puntos me corta? En 1. O sea, donde trace yo la recta horizontal, ¿cierto? Me va a cortar solo en un punto. Entonces ahí yo puedo decir al tiro que es inyectiva esta, y que no es inyectiva esa, porque corta en 2 puntos. Corta en esa y en esa. Ya, si la trazo más arriba, también va a cortar en 2 puntos. Si la trazo más abajo, también corta en 2 puntos. ¿Se fijan? Entonces, es el problema el tema de la inyectividad. ¿Ya? ¿Se entiende? Y el tema de la sobreyectividad significa que tiene que... Espera, se lo voy a dar con el ejemplo abajo. Acá. Bueno. Ya, significa que los resultados, ¿cierto? Tienen que ser todos los reales. En este caso, tengo acá, miren, por ejemplo, el conjunto de entrada serían los reales, ¿cierto? Y el conjunto de salida serían también los reales, porque yo, cualquier valor que ingrese a esta función, va a tener un resultado, ¿cierto? Por ejemplo, ingreso el 2, el resultado es 2. Ingreso el 1, el resultado 1. Ingreso el 1,5, el resultado es 1,5. O sea, cada valor de x que yo ingrese, cualquiera, sea muy lejos, por ejemplo, ingreso al 1000, también va a tener un resultado. Entonces son todos los reales, van a tener resultados que también van a ser todos los reales, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Gráficamente, miren, si yo tengo valores de entrada, ¿ya? Yo tengo valores de entrada, por ejemplo, si tengo el 2, el 3, el 4, y acá tengo todos estos valores que son los reales, ¿ya? Entonces, significa que cada uno de estos valores debiese estar ocupado, ¿ya? En este caso, tengo esos 3 resultados, o sea, esos 3 valores y me va a dar esos 3 resultados. El tema es que aquí me sobran cosas y no debiesen sobrarme. No debiesen sobrarme, o sea, debería estar todo ocupado, todo, ¿ya? En este caso, me sobrarían esos 2 valores. Pero en este caso no, en este caso yo voy a ocuparlos todos porque son todos los reales. ¿Dónde no lo ocuparía todo? En el siguiente, miren. En el X, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo también tengo valores, resultados que son el 1 con el 1, el 0,5 con ese de ahí, el 1,5 con ese de ahí, el menos 1 con ese de ahí, el menos 1 con ese de ahí, ¿cierto? Pero yo puedo reemplazar muchos números del X, ¿cierto? Los reales. Pero hay una parte que sobra, que no la estoy ocupando, que sería la parte de acá abajo. Mira, fíjense que aquí yo solo estoy ocupando los resultados en Y que están de aquí hacia arriba, pero los resultados que están hacia abajo no lo estoy ocupando, que cumpliría la función de esa parte, que a mí me sobran valores. Yo debiese ocupar todos los valores, ¿ya? Una forma gráfica de saber si es sobre, déjeme borrar esto. Ahí sí. Ya, es esa, po, es saber si me sobra espacio. Por ejemplo, en esta parte me sobra espacio porque el dibujo está ocupado hacia arriba. Entonces no sería lo mismo. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Restringir la función. Si la función a mí me dice que va de R a R, generalmente está escrita así, chiquillos. Significa que yo ingreso valores de R y resultado dan R. Pero aquí yo ingreso valores de R, pero resultados no me da R, me da solo los valores que están del 0 hacia arriba, ¿ya? Entonces lo que tendría que hacer aquí yo, para que sea sobre, por ejemplo, tendría que restringir la salida. Tendría que decir que va desde R, esta es una forma, ¿ya? ¿Hasta dónde?
desde el 0 al más infinito. Es una forma de restringirla, ¿ya? Porque estoy diciendo que entran valores de R cualquiera, pero los resultados solamente van desde aquí hacia arriba. Si yo tengo esa forma, estoy diciendo que también están estos resultados, pero me están sobrando, ¿ya? ¿Se entiende o no se entiende, chiquillos? ¿Se entiende, chiquillos, no? Para que grafiquemos la del taller, o sea, la de la guía que nos entregó la profe. Déjenme graficarla. Necesito que me respondan, chicos, si falta poquito, ya vamos a terminar la clase. Para que descanse. ¿Se entiende, no? Más 3x. 4 dividido 5. Y la otra era... ¿Cuál es la otra función? No. 3x cuadrado menos x más 3. 3x cuadrado menos x más 3. Ya, chiquillos, miren. Ahí grafiqué las dos. Que es el último ejercicio que me pidió la profe. Ya lo habíamos graficado por cada uno, ¿cierto? Entonces teníamos el vértice que está acá. Teníamos el corte que está acá. Entonces, si se fijaron, con lo que yo les dije, la cuadrática es la que yo tengo que restringir para que sea biyectiva. Entonces, lo que tengo que hacer es restringir para que sea inyectiva y para que sea sobreyectiva. Porque si yo no cumplo las dos, no va a ser biyectiva. Para que sea biyectiva tiene que cumplir ambas, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, déjenme ver si encuentro un... Necesito una recta para... Ya. Entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, miren. Yo lo que tengo que restringir es la cuadrática. O sea, tendría que restringir... Se me borra. X cuadrado. Ya, la que tengo que restringir es la cuadrática para que sea biyectiva. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que restringir es lo siguiente, chiquillos. Yo tengo que restringir que la función vaya desde aquí en adelante y desde aquí hacia arriba. ¿Ya? O sea, yo al escribir que la función va desde aquí en adelante, que sería 0,16 si no recuerdo, 0,16 hasta más infinito, ¿ya? Y la salida sería desde aquí hacia arriba, o sea, desde el 2,91 hasta el más infinito. Esa es la forma de restringir. Ya lo que hice yo, si fijan, partí en dos la cuadrática. O sea, desde aquí en adelante, si yo dejo solo esta parte, al restringir esta parte de aquí, al decir desde 0,16 en adelante, solo me estoy quedando con esta parte del dibujo. Esta parte es como que se eliminara, ¿ya? Entonces para el 1 sería un resultado, para el 2 un resultado, no tendría la parte de acá. Y al decir que la salida es esa, a mí no me están sobrando valores. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la salida es desde aquí hacia arriba, no lo real. Entonces esta parte de acá yo ya no la estoy tomando en cuenta, ¿ya? Esa es la forma de resolver ese tipo de ejercicio. Es un poco complicado darle vuelta aquí como la forma en que tenemos que hacer las clases, ¿ya? Me gustaría, sería más ideal una pizarra o algo. Pero espero que se entienda, ¿ya? Revisen después ustedes el video para que analicen esta parte, ¿ya? Lo que también podría hacer aquí es también restringir desde aquí hasta aquí. O sea, esta parte
de la función cuadrática. Puedo elegir esta o puedo elegir esta de acá. En este caso yo elegí la parte derecha. Ya ustedes podrían haber elegido la parte de acá, ¿ya? Que el único cambio que tendría sería desde menos infinito hasta 0,16. Y la otra parte quedaría tal como está. ¿Ya? Esas son las dos formas de restringir. Por ejemplo, tengo esa y tendría otra más que sería desde menos infinito a 0,16 hacia 291, más infinito. Esas dos son las formas de restringir la cuadrática. Desde esta parte hacia acá o desde acá hasta esa parte. O sea, ese pedazo o ese pedacito. ¿Ya? Eso, chiquillos. Espero que haya quedado claro. Yo sé que es compleja esta parte de inyectividad y biyectividad, ¿ya? Pero tienen que darle más vuelta a los ejercicios. No se pueden quedar solamente con este ejercicio. Traten de realizar varios ejercicios y si hay dudas y es necesario que durante la semana realicemos alguna clase más de una horita, ¿cierto? Como apoyo, me consultan solamente qué día podemos. Yo podría el jueves quizá, en un horario que estemos conveniente, tendría que ser en la tarde como lo hemos hecho otras veces, tipo 6, 6:30, pero si quieren me indican nomás y la realizamos, ¿ya? Lo podemos contar como apoyo o la recuperativa. Eso, chiquillos, no sé si tienen más dudas.